Hola amigos, en la madrugada del día 9 de abril del año 30, en un sepulcro cercano al Gólgota, perteneciente a José de Arimatea, tuvo lugar el acontecimiento más impresionante de la historia de la humanidad. Una fuerza misteriosa, unos personajes misteriosos hicieron rodar una piedra de 500 kilos y un cadáver que estaba en el sepulcro resucitó. Es el hecho más importante sin duda de la historia de la humanidad y es la base de la fe cristiana. El Calvario nos redime, nos libra del sufrimiento, pero el Calvario no tendría sentido, sería un fracaso si no fuera por la resurrección. Es por eso que los laicos, los ateos, los hierofantes, los Illuminati han intentado desprestigiar, negar la resurrección. La pasión no se puede negar. Poncio Pilato juzgó a Jesús de Nazaret y fue crucificado. Entonces, como digo, estos laicistas, estos racionalistas, que sobre todo empezaron a surgir de sus madrigueras con la Ilustración, han intentado negar la evidencia de la resurrección por todos los medios. Y se da la paradoja de que, por negar la resurrección, un hecho que desafía la ciencia y la razón, esbozan teorías abracadabrantes que son muchísimo más absurdas y más sensacionalistas que aquella que dice que un cadáver volvió a la vida. Bondad graciosa. Bueno, estos racionalistas se basan en dos hechos fundamentales. Bueno, esbozan dos hipótesis fundamentales. La primera, Jesús no murió en la cruz. La segunda, murió pero no resucitó. En el libro Resurrectio explico todas estas teorías estúpidas, aberrantes, que intentan, desprestigiar, recusar la resurrección de Jesús, diciendo que es una fábula, una fantasía, un metaverso, para decirlo con las palabras más actuales. Llegan a decir que Poncio Pilato, que estaba a favor de Jesús, que le caía bien, pues urdió una conspiración para que no muriera en la cruz y bajarle. Es curioso. Pilato tiene miedo de que se le denuncie al César por soltar a un preso que ellos dicen que es el rey de los judíos, y no tiene miedo de urdir una conspiración para bajarle de la cruz. Hacer eso suponía la pena de muerte. Curioso, ¿verdad? Otra cosa es que no, fue un fallo de los verdugos que no hicieron bien su trabajo, que creían que estaba muerto y no le remataron y le dejaron con vida por un fallo técnico. Los soldados eran profesionales expertísimos y sabían que cualquier fallo en la crucifixión era la muerte para ellos. Dicen, algunos llegan a decir, que en lugar de Jesús fue crucificado Simón de Cirene.
Simón de Cirene llevaba la cruz con Jesús y al final Jesús le da el cambiazo, le crucifican a Simón de Cirene y él se pone a reír desde lo alto de un árbol que está viendo todo. Sí, esto lo dicen algunos autores, de manera impune. Otros dicen que en el brebaje que le dieron a la esponja pues había un narcótico que le dejó dormido y luego cuando se le bajó pues se le reanimó. Otros dicen que fue crucificado Tomás Dídimo. Dídimo significa gemelo. Van a decir que Tomás era hermano gemelo de Jesús. Los musulmanes no creen que Jesús muriera en la cruz. Tienen esta teoría. Y bueno, y también llegan a decir el Andreas Faber-Kaiser ese de Cachemira que Jesús ahí estaba medio muerto, pero el contacto con la piedra fría del sepulcro le reanimó. Pues ya hay más teorías sobre que son para reírse. Otros dicen que murió pero que no resucitó, que el cadáver fue robado por los discípulos. Robado por los discípulos. Interesante. ¿No había una guardia? Unos apóstoles que eran unos cobardes que huyeron despavoridos del huerto y la dejaron solo, ahora se arman de valor a las pocas horas, se arman de valor, se organizan y con una banda perfectamente sincronizada van al huerto, reducen a la guardia romana y a los esbirros del Sanedrín, se apoderan del cuerpo y se lo llevan. Curioso, ¿verdad? Sin embargo, el Sanedrín no persigue a los apóstoles. Decían que se lo habían llevado el cuerpo, pero no dicen, oye, ¿dónde está? Los cogen, los torturan. Oye, ¿dónde tenéis el cuerpo? Nadie hace eso. Los apóstoles hacen su vida, predican, Pentecostés, entran y salen, nadie se mete con ellos. Nadie. También llegan a decir que los robaron, pero que nadie sabe dónde estaba el cadáver, lo escondieron. Nadie nunca dijo, oye, ¿dónde habéis puesto el cuerpo? Oye, no, que yo lo tengo aquí, que yo lo he visto. Nadie dijo eso, nadie. Y los mismos sanedritas reconocieron que el sepulcro estaba vacío. Por eso dijeron a los guardias, oye, no digáis que ha resucitado, que ha desaparecido. Decís que los apóstoles llegaron de noche y los robaron. Y es curioso porque eso era la pena de muerte. Y los romanos abandonar la guardia, eso ya era... Los romanos no podían decir eso, que habían estado dormidos, porque entonces se los liquidan. Eso era la pena de muerte. Entonces, ¿qué pasó ahí? También llegan a decir que las mujeres se fueron a un sepulcro equivocado, porque no estuvieron en el entierro, entonces por la mañana, así entre la bruma, fueron a un sepulcro que estaba vacío y creyeron que era el de Jesús. José de Arimatea habría dicho, oye, nene, mira, no, este no es el sepulcro, es el otro. En fin, teorías absurdas, estúpidas, imbéciles. Y bueno, hay muchos argumentos a favor de la resurrección de manera racional, muchos. Primero es que el sepulcro estaba vacío, eso está claro. Nadie dijo nunca que estaba ahí el cuerpo, pero que tal, no. Eso está admitido, por eso decían, les acusaban de haberlo robado, porque el cuerpo no estaba. Otro argumento es las mujeres, las primeras personas que tuvieron conciencia y noticias de la resurrección fueron las mujeres. María Magdalena. En aquellos tiempos las mujeres no pintaban nada. Las mujeres no podían testificar en un juicio, sus palabras no valían nada. Se consideraba una histérica. Por eso, fíjate tú qué curioso. Cuando se aparece Jesús, resucita, se aparecen unas mujeres, cuando el testimonio de ellas no valía nada. Cuando María Magdalena fue a Pedro y a los apóstoles decirle que Jesús había resucitado, pues se rieron de ella. Con todo, Pedro y Juan fueron al sepulcro. Y allí vieron algo. Pedro no se enteró muy bien, pero Juan sí. Juan se quedó en la puerta, dejó que entrara antes Pedro, y Juan estaban los lienzos puestos de una manera tal que vio y creyó. En ese momento creyó. Pedro parece que no. Sí, es curioso porque la síndone estaba deshinchada. No estaba tirada en el suelo, ni rota, ni rasgada. El cadáver se envolvía muy cuidadosamente en la síndone y luego se ataba. Y se ponía, había ungüentos y los ataba para que la mirra, el aloe, todos esos ungüentos, pues se untaran bien en el cuerpo.
y se ponía un pañolón, el sudario, el pañolón, el pañolón era lo que sostenía la mandíbula, y el sudario que cubría la cabeza para que en un ejecutado quedaba un rictus, una mueca desagradable y grotesca para que no se le viera. ¿Qué es lo que vio Juan? Muy sencillo, vuelvo a decirlo, vio los lienzos como si hubieran sido deshinchados. Estaban igual, pero que no había nada, no estaban sosteniendo, era un cadáver. Por eso decía una mala traducción, y los lienzos enrollados aparte. No, la traducción verdadera, según un sacerdote que ha legado mucho tiempo, 20 años, a traducir y a investigar todo esto, es que los lienzos estaban envueltos, estaban puestos en una posición singular, extraordinaria, increíble. Fue eso. Lo digo, un cadáver que y si fueran unos ladrones, habían tenido que romper las ligaduras, los nudos que ataban el cadáver. También, según el relato del Evangelio, se cumplieron escrupulosamente todos los ritos del enterramiento de un ejecutado, todos. Por eso no se lavó el cuerpo, porque la sangre que estaba derramada para los hebreos era el asiento un poco del alma, entonces el cadáver no estaba lavado. Luego, bueno, tenemos también la prueba de la Santa Síndone, de la sábana santa, que es un hecho material incontestable. Otros son razonamientos, claro, pero esto es un hecho incontestable, es una prueba científica. En el libro dedico una parte importante a hablar de la Santa Síndone, y haré un vídeo próximamente para explicar la monstruosa conspiración que se ha urdido contra la Santa Síndone para decir que es medieval, que es una pintura. Impresionante, impresionante. Sus restos fueron envueltos en un lienzo de lino. Y al poco de morir, algo singular y extraordinario acaeció en el interior de la sepultura. También, más pruebas son que los apóstoles, bueno, las apariciones, claro, Jesús apareció. Dicen, no, eso fueron alucinaciones colectivas. Ah, no me diga. Puede haber una alucinación individual, una visión, una gente colocada, pero cuando es un grupo muy numeroso de personas el que ve lo mismo, eso ya, hablar de una alucinación colectiva, es impresionante, ¿no? Y además se da el hecho de que los apóstoles no creían en la resurrección, no creían, no entendían nada. Entonces, cuando María les cuenta eso, dice, va, está mal de la cabeza, alguien se lo habrá llevado. Y María Magdalena,
cuando ve a Jesús ahí en forma como de un jardinero, le dice, ¿dónde has llevado a Jesús? ¿Dónde han puesto a nuestro maestro? Le dice Jesús, María. Entonces cuando María dice, Raboni, Raboni. Impresionante, ¿verdad? Entonces las apariciones fueron reales, fueron ciertas. Apareció incluso a 500 personas, dice San Pablo. También dicen que se apareció a Pilato. Ya que fácil, sí. Apócrifos, hay teorías por ahí que dicen eso. El caso es que luego también está el hecho formidable de que una banda de cobardes, de ignorantes, como los apóstoles, no se enteraban de nada, de repente se lanzan a conquistar el mundo y consiguen vencer a Roma. El mensaje de Jesús, un crucificado, que era la última escoria para un romano, vence al mayor imperio que ha visto la historia. Y se hace religión oficial, y llega hasta ahora. Ya lo decía Rabí Gamaliel, creo que era, cuando estaban hablando en el Sanedrín de perseguir a los cristianos, a los apóstoles o no. De Gamaliel o Gilel, bueno, uno de los dos rabinos dice, quietos ahí. Dijo, si esto es obra de los hombres, caerá por su propio peso, pero si es obra de Dios, no hay nada que hacer. Aunque hagáis lo que hagáis, esto va a vencer y a triunfar. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, esta prodigiosa transformación de los apóstoles, de un grupo de desarrapados, de cobardes, de gente indecisa que no entendía nada, de repente, sobre todo después de Pentecostés, se lanzan a conquistar el mundo y lo conquistaron a través de martirios incontables. Llegaron a los últimos rincones del mundo conocido por entonces, arrastrando todo tipo de escaseces, persecuciones, martirios, torturas. Eso es lógico. Si los apóstoles no creyeran realmente en la resurrección de Jesús, no habrían hecho esto, desde luego. Se han quedado en sus casitas, usan la mentira y se acabó. Pero no. Además de creer en la resurrección de Jesús, porque le habían visto resucitado, hay que concluir que hubo una fuerza extraordinaria espiritual que les dio el poder, que les dio el coraje y la valentía para llevar el mensaje de Jesús a todo el mundo, arrastrando todo tipo de dificultades. Algo pasó, desde luego, porque si no, esto no es normal. Y otra prueba de la resurrección, por decirlo así, es que, bueno, para la antigüedad, entonces los griegos que resucite un cadáver, pues podían admitirlo con dificultad, bueno, pero sobre todo, para ellos, para un antiguo, una prueba de la resurrección es decir, oye, sí, vale, pero ¿esto en qué ha cambiado? ¿En qué te ha cambiado a ti? ¿En qué ha cambiado el mundo? ¿Para qué sirve esto? Entonces, si los apóstoles tuvieron ese éxito en la predicación, si los cristianos se extendieron por todo el mundo conocido, aparte de por estos testimonios de los testigos que la habían visto, era porque ellos veían que los creyentes en Jesús, en la resurrección, vivían de una manera distinta, vivían en una órbita distinta, en una dimensión totalmente opuesta a la que se llevaba en la antigüedad. Era el carisma, esa comunidad, mirad cómo se aman, cómo daban la vida en el martirio, sobre todo esa unión que tenían, que desafiaba el modo de vida de los pueblos antiguos. Eso llamaba mucho la atención, sobre todo a los romanos, a pesar de la decadencia de los imperios, cuando pasaron los años, ya tenían un sustrato de nobleza, de valores, de virtud. Entonces, esa resurrección era un poco el anticipo del reino, porque para los judíos iba a haber una resurrección, pero al fin del mundo, en el juicio final. Entonces, cuando Jesús resucita, los apóstoles dicen, oh, ya ha comenzado el reino, ya ha comenzado la nueva época. Entonces se lanzaron, llenos de entusiasmo y de valor, a proclamar este evangelio. Pues estaban convencidos de que el reino ya estaba ahí entre ellos y tenían que salvar al mayor número posible de personas. Y por último, bueno, pues también un poco hablando de esto, la Iglesia, con sus luces y sus sombras, con sus virtudes y sus defectos, con sus pecados, con sus zonas oscuras, ha sobrevivido 2000 años, a pesar de los pesares, a pesar de la debilidad humana, de la jerarquía, de los fieles. Alguna fuerza impresionante ha tenido que mantener a la Iglesia viva todo este tiempo, a pesar de todo. Y también una prueba fehaciente de la resurrección es
que esa fuerza que movió la piedra, que resucitó a Jesús, es la que está actuando hoy también en el interior nuestro para hacer morir al hombre viejo y que resucite en un hombre nuevo. Esa fuerza que lleva a los pecadores a dejar el pecado, que ha suscitado santos, héroes, mártires, tantos prodigios incontables en la historia. Esa fuerza no es humana, es una fuerza que a partir del sepulcro ha llegado hasta nuestros días y que es la que mantiene el mundo vivo y en pie. Es una resurrección viva, igual que nosotros morimos también en el Calvario porque tenemos una lucha entre nosotros, entre el bien y el mal. También estamos seguros de que el bien triunfará porque Jesús triunfó y venció a la muerte, al pecado y al mal. Entonces nada, amigos, pues un saludo muy cordial, feliz Pascua de Resurrección, que Dios nos bendiga, nos ilumine y que con su luz haga de nosotros hombres nuevos y resucitados al reino. Un abrazo y que Dios los bendiga.